Hola, me llamo David y estoy aquí desde Australia visitando a un amigo. Cuando tenía 21 años, nací y me crié en Estados Unidos. Y cuando tenía 21 años, veamos, tengo 10 minutos. Bien, esto va a ser interesante. Cuando tenía 21 años, siendo realmente imprudente y autodestructivo durante mi adolescencia, me involucré con algunos cristianos evangélicos y me persuadieron para entregar mi vida al Señor Jesucristo, lo cual hice a los 21 años. Y puse mi corazón en ser un discípulo y conocer la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios. No quería simplemente sentarme en un banco, en algún lugar. Realmente quería conocer la palabra y vivir la palabra. Especialmente cuando empecé a leerla y leí todas estas cosas realmente emocionantes que no sabía que existían. Habiendo sido criado en una familia católica devota, por ejemplo. El Evangelio de Juan, versículo 12. A todos los que le recibieron les dio poder para ser hijos de Dios. Y yo pensé, wow, nadie me había dicho eso. Y luego llegué al libro de los Hechos y pensé, wow, esto es increíble. ¿Sabes? Solo señales y maravillas y todo tipo de cosas gloriosas sucediendo. Y yo estaba como, hagámoslo. ¿Sabes? Era tan emocionante, pero solo para ser honesto, mi experiencia como cristiano evangélico con el tiempo se volvió cada vez más frustrante. Experimenté decepción tras decepción, decepción tras decepción, como cristiano evangélico. Porque no sé cuánto saben todos ustedes sobre el cristianismo evangélico. Y hay personas maravillosas y sinceras allí, sin duda. Y yo era una de ellas, pero generalmente la creencia es en algo llamado sola escritura, que es la Biblia únicamente como regla de fe y práctica. La escritura sola no funciona. ¿Está bien? Cuando José Smith era un joven frustrado a la edad de 14 años, porque había toda esta confusión religiosa y no sabía en qué creer o a quién seguir. Había aproximadamente 200 diferentes grupos y denominaciones cristianas en la faz de la tierra. Y la última vez que lo revisé, hace un par de meses, en el estudio del Instituto Teológico Gordon Conwell para el cristianismo mundial, el último número es 46.000. Bien, y todo eso sucede porque alguien tiene una Biblia. Y es parte de un grupo particular, digamos, los bautistas del libre albedrío. Y ven algo en las escrituras que es diferente de lo que enseña su grupo. Entonces se separan y comienzan los bautistas del libre albedrío llenos del Espíritu. A mitad de tribulación bautista de libre albedrío, o ya entiendes. Es como y esto no es solo un ejercicio mental del que hablas. Llegas a creer en Jesús. Quieres amarte unos a otros. Quieres apoyarte unos a otros. Quieres ser uno. Quieres saber qué creer. ¿Y cómo entonces deberías vivir? Y no hay unidad. No hay una voz común. Y regularmente las iglesias se dividen una y otra vez y la gente se lastima. Y la gente se lastima. Y la gente básicamente crees en Jesús. Pero prácticamente te quedas para hacer lo que consideres correcto, que puedes justificar con la Biblia. El problema es que puedes justificar prácticamente cualquier cosa con la Biblia, o nada, ¿sabes? Y solo, para ser claro, se volvió gradualmente más y más frustrante, y más desalentador. Porque realmente leí la palabra de Dios, y amo la palabra de Dios, y decía cosas muy profundas, como si lees la oración sacerdotal de Jesucristo nuestro Señor en Juan 17. El clamor de su corazón fue que lo que surgiría del sacrificio de su expiación sería que habría un pueblo que sería uno, así como Él y el Padre son uno, para que el mundo creyera y que el mundo sepa que Él los ama tanto como ama a su único Hijo. Pero en lo que yo estaba involucrado
Era solo esto. Confusión total, básicamente. Ningún testimonio común. El testimonio del cristianismo evangélico en el que estuve involucrado, estoy hablando de 47 años tratando de encontrar un lugar donde hubiera autoridad y unidad. Y una unión que estaba sobre una base sólida y verla desmoronarse y arder una y otra y otra y otra vez. Y no tener, ya sabes, criar una familia en medio de eso y no tener nada lo suficientemente real para que mis hijos vean que valía la pena dedicar sus vidas a ello, está bien. Y ver al mundo devorarse a mis hijos a medida que crecían. Y quiero decir, podría contarte historia tras historia, pero estás hablando de 47 años de desilusión. Cuando tenía 21 años, realmente quería dar fruto que permaneciera. Y en 47 años de intentar, nunca logré hacerlo. Vamos a aligerarlo un poco. Es una historia muy triste en realidad, pero tiene un final feliz. Gracias a ustedes, y gracias a Joseph Smith, y gracias a Brigham Young, y gracias a la restauración de la cual eres parte. Y tal vez ni siquiera sepas cuán preciosa es, porque naciste y creciste en ella. Pero llegué a un lugar donde había buscado bajo cada piedra posible que se me ocurrió buscar. Había buscado en el tiempo y el espacio. Había buscado en la tierra, tratando de encontrar un lugar donde, y esto podría sonar extraño para ti, pero realmente hubiera una restauración de la autoridad apostólica y profética, para que realmente, mira, si lees la Biblia, si eres normal, piensas, desearía poder caminar con Jesús. Pero en Mateo capítulo 10, versículo 39, Jesús dijo algo increíble. Él dijo, mira, no solo como mi Padre me envió, yo os envío. Él dijo, quien os recibe, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe a quien me envió. Así su plan, el plan del Padre Celestial. Cuando Cristo ascendió, no fue, he aquí, te doy un libro. Durante la mayor parte de la historia humana, nadie podía leer y no podían producir libros, aunque pudieran. Su plan era, ¿qué es eso? En Efesios 1, tú sabes. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y luego, en última instancia, en Efesios 2, que reunió en uno a todos en Cristo. Y en Efesios 2, habla de cómo eso, la iglesia está edificada sobre el fundamento de apóstoles, profetas, siendo Jesucristo la principal piedra angular. Pasé 47 años buscando apóstoles y profetas restaurados y nunca pensé en mirar a la iglesia de Jesucristo, de los santos, de los últimos días, porque la verdad es, la triste verdad es, que el cristianismo evangélico está lleno de una niebla acusatoria. En el libro de Mormón lo llaman una niebla de oscuridad, pero es una niebla acusatoria, una niebla de acusación contra lo más hermoso en la tierra, contra la restauración, contra la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Existe esta niebla acusatoria que descarta a los santos de los últimos días, como si ni siquiera fueran cristianos, teniendo un Jesús diferente, un Dios diferente. De todos ustedes han escuchado este tipo de cosas. Y es la incuestionable conversación monolítica del cristianismo evangélico, hasta el punto de que escuché o participé en conversaciones de este tipo cientos de veces durante casi medio siglo. Y nunca escuché una voz que se opusiera a eso. Niebla de acusación. No, ellos creen en Jesús. Son nuestros hermanos. Nunca escuché que se dijera algo así. Nunca se me ocurrió. Quiero decir, estoy por ahí dando vueltas en círculos, muriéndome de sed en el desierto por lo que tienes. Y nunca se me ocurrió visitar una iglesia mormona, una iglesia de los santos de los últimos días. O tuve todo tipo de encuentros con santos de los últimos días. Y fueron de manera uniforme. Todos ustedes fueron realmente amables. Pero eso solo era prueba de cuán malvado realmente eras. Porque si eres tan malvado que puedes parecer simpático, eso sí que es realmente peligroso. ¿Sabes? Quiero decir, esto es extraño.
Es absolutamente extraño. Pero estoy muriendo de sed en el desierto. ¿Sabes? La tierra está siendo inundada de oscuridad. Y el arca de Dios está justo frente a mí, escondida, a plena vista. Y ni siquiera puedo verla. ¿Qué tan extraño es eso? Es aterrador. Así que finalmente llegué a un punto en el que simplemente no tenía otro lugar donde mirar. No sabía qué más hacer. Así que dije, bueno, supongo que solo no puedo simplemente matarme. Supongo que intentaré memorizar el Evangelio de Juan y ver qué podría hacer Dios. Así que empecé a tratar de memorizarlo. Pasé 2 años tratando de memorizar el Evangelio de Juan. Y entonces finalmente, sorprendentemente, el pasado 23 de diciembre, aproximadamente hace 3 meses, la idea penetró en mi dura cabeza. Finalmente ha llegado a esto. Creo que tengo que investigar a estos mormones y averiguar en qué creen. Y que pudiera recibir el pensamiento, después de haber estado sumido en esta niebla de acusaciones toda mi vida. Es asombroso para mí. Pero supongo que solo muestra que la desesperación puede ser algo bueno. Pero encendí mi portátil. Esto es en la costa sur de Nueva Gales del Sur, Australia. Hay una iglesia de los santos de los últimos días, iglesia mormona en Dapto. Así que obtuve el número de teléfono y llamé. Hola, eran estas 2 misioneras. Ni siquiera sabía que tal cosa existía. ¿Sabes? Lo único que había encontrado en mi vida eran ancianos. Ya sabes, que tenían como 19 años. Hoy ya estoy en medio. Tengo 48 años. Más la Biblia, una puedo librar. ¿Ustedes? Fue de aquí. Esa fue mi reacción, el viejo orgullo masculino. Pero estaba indefenso frente a estas misioneras. Dije, necesito saber en qué creen ustedes. Y así nos encontramos al día siguiente. Esas 2 misioneras, hermana Braithwaite y hermana Deborah, se sentaron del otro lado de la mesa de picnic frente a mí, junto al Océano Pacífico, y comenzaron a compartir el plan de salvación conmigo. Solo las cosas más simples. Y eran simplemente regulares, ya sabes. Son igual que todas ustedes chicas aquí. Y sabes, si hubieran sido jóvenes, estoy seguro de que los habría escuchado. Estaba lo suficientemente desesperado en ese momento como para no dejar que mi orgullo masculino me destruyera. Pero fue impactante porque estas 2 hermanas, descubrí más tarde, simplemente aman la iglesia y aman a las autoridades generales. Y ellas realmente recibieron a los apóstoles y profetas. ¿Sabes? Como se tienen la liajona de la última conferencia y tienen al presidente Nelson. ¿Sabes? Cada otra frase está resaltada y todo eso. Pero ¿sabes qué? Porque recibieron a los que fueron enviados. ¿A quién recibieron? Era como si estuviera hablando con el Señor Jesucristo. Es como si hubiera una autoridad allí. Y tenían una autoridad. Y yo pensaba, son chicas de 19 años, ¿cómo pueden tener tal autoridad? No lo podía creer. Me sorprendió, nunca había experimentado algo así. Y yo sabía, quiero decir, había aprendido cosas, vagando por el desierto, porque a donde quiera que iba, probaba todas las cosas. Y me aferraba a lo que parecía bueno. Y una cosa que había aprendido es que la fe real es el reconocimiento de la autoridad. Es como cuando la autoridad del Padre Celestial te está mirando a la cara como al centurión. ¿Sabes? Es un soldado romano pagano, con 100 soldados romanos bajo su mando. Y se acerca al Señor Jesucristo y dice, mira, soy un hombre bajo autoridad. Digo, ve. Y él va. ¿Ven? Y él viene. Ni siquiera necesitas venir a mi casa. Solo di la palabra. Y mi siervo se sanará. Y la respuesta de Cristo es, hombre, no he visto fe como esta en ningún lugar de Israel. Y eso es lo que... Es como si estuviera escuchando a estas misioneras. Y no son diferentes a ti. No eran como Supergirl o algo así. Pero porque estaban enamorados de la iglesia de Jesucristo, de los santos, de los últimos días, y enamorados del camino del convenio, y enamorados de el presidente Nelson y los líderes apostólicos de la iglesia y la enseñanza de la iglesia. Cuando me hablaron, lo único en lo que podía pensar es en lo que dice al final del Sermón del Monte, al final del capítulo 7 de Mateo, cuando dice que la gente se asombró de su enseñanza, porque hablaba como alguien que tiene autoridad y no como sus maestros de la ley. Y así fue. Y simplemente me dejó pasmado.
así que seguí reuniéndome con ellos. Y un par de veces intenté retroceder porque había algunas cosas que teníamos que resolver que eran difíciles. Pero simplemente no podía escapar la certeza de que estaba siendo atraído por el Espíritu del Dios viviente. The authority, I finally, after a lifetime of looking for it, I'd finally found where that authority was. Because really, it's like, you know, without apostolic and prophetic, without the restoration of apostolic and prophetic authority, and of course that means Joseph Smith. Es verdaderamente un profeta de Dios. El libro de Mormón es verdadero y Doctrina y Convenios es verdadero. Es como que todo se deriva de eso, pero sin esa autoridad aún estás a la deriva en el océano. Es solo la autoridad de Dios la que realmente te eleva al arca y puede colocarte en un camino de convenio. Y para finalizar, es como que esas hermanas... Those sister missionaries, they saved my life, man. Just their willingness just to go out and just... El plan de salvación que me presentaron había estado caminando durante 30 años, sabiendo que ese era el plan de salvación, y no conocía ningún lugar en el cristianismo evangélico. No podía. Habían pasado décadas desde que tenía fe para intentar que las personas... I'd been baptized 5 times, and I'd only gotten wet. Okay, because that's what happens if there isn't proper authority to actually bring you onto a covenant path where you can be under good authority and walking together with one another towards fulfilling your divine potential, you know. Entonces, de todas formas, durante los próximos 2 meses, asistí a la congregación, me enamoré de todos allí, me enamoré del obispo Máxima y comencé a escuchar los discursos de la conferencia. Me enamoré de las autoridades generales. He buscado líderes como los que tienes en todas partes del mundo durante casi medio siglo. Y ni siquiera sabía que tu gente, de la calidad de tus líderes, existía. No encontré nada como ellos en ningún lugar. Y entonces comencé a escuchar estas charlas de la conferencia. Es simplemente impresionante. La calidad de su comunicación, la fidelidad que tiene. Como el presidente Nelson, él puede decir más en 17 minutos de lo que yo puedo decir en 7 horas. Es simplemente impresionante. Probablemente haya escuchado superar el mundo y encontrar descanso 30 veces en los últimos 2 meses, ¿no? Pero lo que tienes es más que glorioso. Cuando primero entregué mi vida a Jesús, pensé que iba a ser glorioso y fácil. Y fue brutalmente difícil. Y, ¿sabes? Hay millones de cristianos evangélicos por ahí que están muriendo. Muchos de ellos se vuelven ateos porque se cansan tanto después de la 4ª división de la iglesia o por no poder. Quería convertirme en un hombre santo. No tenía el poder para convertirme en un hombre santo, porque no había autoridad allí. Y no había un camino de convenio por el cual caminar. ¿Cuánto tiempo hace que empezaste a saludar? Hace 10 minutos. Le dije que empezara a saludar cuando me quedara 1 minuto. Mi amiga allá atrás, lo siento mucho. Pero bueno, ¿tengo tiempo para cantar una pequeña canción? ¿Está bien? Porque cuando tenía 21 años, una de las primeras canciones que aprendí como cristiano evangélico me enamoró. Y esto era lo que buscaba. Y esto era lo que necesitaba. Y lo encontré cuando me bauticé hace 5 semanas. Y es palabra por palabra de la versión King James, Isaías capítulo 35, versículo 8 al 10. Y trata sobre la senda de santidad, que es el camino del convenio, que solo existe en la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, bajo la dirección de su restauración apostólica y profética. Pero así es como va.